Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Esto es Zona Cero, desde la redacción de Contralínea. Soy Sosimo Camacho. Estaremos con ustedes de lunes a viernes a partir de este día, comentando las informaciones que suceden en el acontecer de la vida política y pública mexicana, pero sobre todo las investigaciones que realiza la revista Contralínea prácticamente de manera permanente. Hoy tenemos dos temas que queremos comentar con ustedes que nos parecen de suma importancia. El primero es acerca de esta demanda contra el Estado mexicano que ha aceptado precisamente el Poder Judicial de la Federación por las desapariciones forzadas de la Guerra Sucia. Y un segundo tema también muy importante es el de los expresidentes. Esta corrupción que sabemos que fue una característica de su gobierno, y no solamente están involucrados en estos hechos de corrupción Enrique Peña Nieto, Vicente Fox y Felipe Calderón. Por supuesto que hay expresidentes también anteriores, vivos, como Luis Echeverría, pero hoy hablaremos de un caso en particular que está investigando la coordinadora de información de Contralínea, Nancy Flores, acerca de esta corrupción en que incurrió el presidente anterior, Enrique Peña Nieto. Pero entremos en materia. Miren, aquí tenemos una copia que nos proporcionó el abogado Jaime Laguna, él mismo exintegrante de la Liga Comunista 23 de septiembre, y que ahora como abogado se ha dado a la tarea pues de denunciar lo que está pasando, lo que pasó más bien en aquel entonces con la desaparición de aproximadamente 400 combatientes de esta Liga Comunista 23 de septiembre. Pues resulta que gracias a los esfuerzos de este abogado con otro grupo también de abogados, han logrado que el Estado mexicano acepte una demanda contra sí mismo por la desaparición forzada. Es la desaparición forzada del guerrillero David Jiménez Fragoso, este guerrillero con una actividad muy importante, un padre de familia que apoyó a sus hijos en el movimiento del 68, en el movimiento del 71, y cuando vieron que todo estaba cerrado, que el sistema político mexicano era totalmente antidemocrático, bueno, pues se lanzaron a la lucha guerrillera, integrándose a la Liga Comunista 23 de septiembre. Este padre que apoyó a sus hijos terminó también él mismo integrándose a la Liga Comunista, él como parte del Comité de Prensa y Propaganda, y fue prácticamente el creador de el semanario, ahora legendario, clandestino, Madera, y que capacitó a otros integrantes también de la Liga Comunista 23 de septiembre para seguir imprimiendo el periódico, incluso una vez que fue apresado y, como decíamos, desaparecido. Pues bien, tenemos hoy ya una aceptación, como comentábamos, la aceptación de esta demanda contra el Estado mexicano con el número de identificación 184/2019, por la cual el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México ordena varias acciones a otras instancias del propio Estado mexicano para que busquen y encuentren con vida, bueno, digamos sería muy difícil encontrar con vida, pero para que sepamos qué fue lo que pasó con David, este guerrillero que les comentaba, David Jiménez Fragoso. Es el primer tema que queremos comentarle. Un segundo tema, como les decíamos, está a cargo de la coordinadora de información, Nancy Flores, que ha hecho una investigación muy interesante acerca de 7 bienes artísticos que, bueno, estaban en la residencia Soledad Orozco, esta residencia también parte de los inmuebles a cargo de la Presidencia de la República, y que fueron dañados estos 7 bienes durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Vamos a hablar con ella precisamente para que nos explique, ella misma sea la que abunde sobre esta investigación. Gracias a Nancy Flores por estar aquí con nosotros en esta primera emisión de Zona Cero. Como les comentábamos, estaremos con ustedes todos los días. Y en efecto, el tema que nos trae hoy Nancy Flores es muy interesante porque, bueno, pues sigue saliendo la corrupción de los expresidentes. Aquellos que, bueno, al parecer hay un acuerdo con Andrés Manuel López Obrador para que no sean juzgados, no se investigue más allá. Sin embargo, bueno, siguen saliendo los datos. Nancy, bueno, pues tienes una investigación muy interesante acerca de 7 bienes artísticos que estaban en la residencia Soledad Orozco. Me parece que siguen estando ahí, no nada más que dañados. Cuéntanos al respecto. Pues son 7 bienes que se detecta que han sido encontrados dañados a partir de una auditoría que practicó el órgano interno de control al cierre del sexenio de Enrique Peña Nieto, ni siquiera en este gobierno.
Y bueno, lo que se detecta es que estos bienes están rotos, maltratados, de tal manera que lo que sugiere el órgano interno de control de la presidencia es básicamente ya que se den de baja de del inventario, exactamente. ¿Y a cuánto ascienden el monto, digamos, de los daños? O como bien comentas, si ya se van a tener que dar de baja, bueno, pues sería pérdida total. Pareciera que es un monto pequeño, un poco más de 800,000 pesos, de los cuales 2 de esos bienes, digamos que tienen la mayoría o eran los más caros. Son 2 tapetes de lana, que cada uno tiene un costo de 400,000 pesos. Y pues sí, prácticamente estaríamos hablando de que estos 7 bienes artísticos están perdidos ya para siempre. El asunto también es que la presidencia tenía bajo su consigna 3.055 obras de arte, consideradas así por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Hay que recordar que Jesús Ramírez hizo una denuncia al inicio del sexenio de López Obrador de que muchos de estos bienes a consignación de la presidencia se habían extraviado. Sin embargo, bueno, después ya dijo que algunas obras de arte fueron recuperadas de las bodegas, pero había otras, como algunas vajillas, que continúan perdidas hasta la fecha, o al menos él no ha salido a aclarar. Y bueno, esto es interesante precisamente en el contexto de que los presidentes, precisamente pareciera que hay un acuerdo con el nuevo gobierno para que no se les juzgue. De hecho, ya ni siquiera se quiere poner una fecha para la consulta a la sociedad, a ver si la gente quiere que sí se les juzgue. Sí, de hecho, López Obrador dijo apenas, ¿no?, que solamente si es estrictamente necesario habrá una consulta para preguntar a la gente si quiere la gente que se juzgue a los expresidentes. Y más aún, que él va a seguir haciendo campaña, es decir, va a mantener su posición para señalar que no está bien que se les juzgue, que mejor ver hacia adelante. Pues finalmente tú hiciste alguna investigación también acerca del caso de esta residencia. ¿Puedes hablarnos un poco acerca de esta residencia? ¿Qué es lo que, además, si es que tienes información acerca de si está vigente como parte del patrimonio de la presidencia y se sigue usando? La residencia Soledad Orozco es una de las residencias que tenía en consigna también la presidencia para estas situaciones de verano, ¿no? Las vacaciones de verano de los expresidentes, y también para alojar a algunos invitados extranjeros que están en México. Esta se ubica en Huixquiluca, en Estado de México. Es una residencia muy lujosa, es tan suntuosa que un reportero de Proceso incluso la calificó como similar al Campo David en Estados Unidos, que también es una residencia de verano, ¿no? Ya nos imaginaremos lo lujosa que debe ser esta residencia. Fue una donación precisamente de Soledad Orozco, que fue la primera dama cuando Ávila Camacho gobernaba México, pero esta donación se concretó apenas en 2017 porque no se había legalizado como un bien patrimonial de la presidencia. Ahora el futuro de estas residencias pues no es muy claro. El presidente incluso ya empezó a subastar algunas. Hoy, por ejemplo, en la conferencia de la mañana le pedían que no se subastara una de las residencias que se encuentra en Quintana Roo, pero al parecer el presidente López Obrador está pensando deshacerse de todas estas lujosas residencias que se tenían para uso exclusivo prácticamente de los presidentes y de sus familias. Muy bien, pues muchas gracias. Con esto llegamos al final de esta primera transmisión. Acompáñenos, es importante la información que nos presenta también aquí Nancy Flores. Esperemos, si es que la sociedad tiene el suficiente interés para pues que sean investigados los expresidentes, y no solo ellos. Recordemos que los expresidentes en efecto son muy importantes porque fueron la cabeza del gobierno del Poder Ejecutivo durante los sexenios pasados, pero además de ellos, muchos otros funcionarios, servidores públicos que violaron derechos humanos, que robaron, que cometieron actos de corrupción y que hoy, bueno, pues están disfrutando precisamente de los delitos que cometieron entonces. Muchas gracias, nos vemos mañana.